Uno. Ingeniero, con la presentación del examen parcial uno del curso de electrónica analógica, como miembros Óscar Herrera, Ronald Marcos, Edgar Octavio Vázquez, Francisco Javier Coronado. Vamos a iniciar con la presentación y la interpretación de las gráficas que a continuación veremos. Tenemos acá que se realizó en el programa SPICE y recortadores polarizados en paralelo con diodos ideales. Esta fue una simulación que se hizo y que se determina este siguiente circuito, cómo es la salida y cómo es la entrada sinusoidal y cómo nos rectifica este circuito. La explicación que podemos dar acerca de esta gráfica es la siguiente. Sus componentes principales son una fuente de voltaje sinusoidal, una resistencia de 1 kilo ohm, un diodo representado como D1 y una fuente de voltaje constante de 2 voltios. El funcionamiento, la señal de entrada es una onda sinusoidal de 5 voltios cuya amplitud es de 1 kHz de frecuencia. El diodo representado como D1 y la fuente B2 forman el recortador paralelo. Cuando el voltaje de entrada supera 2 voltios más el voltaje de conducción del diodo, el diodo conduce y recorta la señal. En la gráfica de salida, en el panel derecho, observamos que la señal está recortada en su parte negativa alrededor de 2 voltios, menos 2 voltios negativos. La parte positiva de la onda no se ve afectada significativamente debido a la polarización del diodo. Este circuito nos funciona especialmente como un recortador de nivel negativo, limitando la amplitud negativa de la señal de entrada a aproximadamente menos 2 voltios. Es útil para proteger los circuitos contra las sobretensiones, los picos que se puedan generar y que puedan generar más fallas en el circuito. Podemos ver en la gráfica siguiente que este recortador es polarizado en paralelo en diodos ideales. La simulación se realizó en LT Spice y pues a continuación los componentes que se utilizaron. Una fuente sinusoidal de 10 con una amplitud de 1 kHz de frecuencia. Tenemos una resistencia R2 con 1 kilo ohmio, un diodo representado como D2 y una fuente de constante de 4 y 6 voltios. Un diodo representado como D3 y una fuente de voltaje de 5 y 4 voltios. El funcionamiento es el siguiente. La señal de entrada es una onda sinusoidal de 10 voltios de amplitud y 1 kHz de frecuencia. Los diodos D1 y D3, junto con las fuentes B4 y B5, forman un recortador paralelo de doble nivel. El diodo D2 y la fuente B4 recortan la parte positiva de la onda cuando el voltaje de entrada supera los 6 voltios. El diodo D3 y la fuente B5 recortan la parte negativa de la onda cuando el voltaje de entrada es menor a menos 4 voltios. En la gráfica de salida en el panel derecho podemos observar que la señal está recortada en su parte positiva alrededor de 6 voltios y en su parte negativa alrededor de menos 4 voltios. Este circuito funciona como un recortador de doble nivel, limitando la amplitud de la señal de entrada tanto en su parte positiva como en la parte negativa. Y nos funciona para lo siguiente, para proteger circuitos contra sobrecargas
en ambas polaridades, dar forma a señales específicas y crear una onda específica a partir de una señal sinusoidal. A continuación, nuestro compañero Ronald va a explicar el tema 2 que trata sobre el LED azul. Hola, ingeniero, mucho gusto. Aquí Ronald. Y a continuación vamos a dar una breve historia o resumen sobre la innovación del LED azul. Uno de los avances más importantes en la tecnología de la iluminación alrededor del siglo XX. Antes de su desarrollo, estamos viendo eh, que únicamente se emitían LED con luz roja y luz verde, pero sin el azul era imposible producir una luz blanca y esto limitaba el uso en pantallas y en otros dispositivos. Si no fue más desde el siglo 1962, científicos y empresarios intentaron crear un LED azul utilizando diferentes materiales, pero todos fracasaron. Ahí sí que el gran reto que estaba en la física era de los semiconductores. El LED azul necesitaba una mayor brecha de banda que los LED rojos y los LED verdes. Aquí es donde Shuji Nakamura fue un investigador de una pequeña empresa japonesa, Nichia, cambió la historia. Nakamura trabajó con nituro de galio y con mucha perseverancia superó tres grandes obstáculos. Crear cristales de alta calidad, desarrollar un método de dopaje para los semiconductores y usar estructuras llamadas pozos cuánticos para mejorar la eficiencia. Sin embargo, en 1992, Namakura presentó el primer LED azul brillante y eficiente. Así que esto pues vino la revolución industrial y también permitió la creación de LED blancos, que hoy en día están reemplazados por otras formas de iluminación gracias a su eficiencia energética y larga vida útil. Este avance también transformó dispositivos electrónicos como pantallas, teléfonos y televisores. La invención del LED azul ha sido también clave en la producción de emisiones de carbono y también estima que para el 2032 podría ahorrar hasta 1.400 millones de toneladas de CO2 al año. Esto ayudando a combatir el cambio climático. En 2014, Nakamura, junto con Isa Akazaki, recibieron un premio Nobel de la física por esta invención, y así marcando un hito en la historia de la ciencia y la tecnología. A continuación, mi compañero Francisco les tocará el siguiente tema. Buenas noches, ingeniero. Le saluda Francisco. Vamos a explicar el tema 3, que es un circuito de malla simple, conformado por una fuente de voltaje de 10 voltios, una resistencia de 1 kilo ohm, un diodo de silicio. Asumimos que el diodo está en conducción y en este caso pues aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces hacemos la fórmula y resolvemos la ecuación, despejando la corriente para saber qué corriente es la que pasa sobre el diodo. Haciendo todo el proceso, nos da que la corriente que pasa sobre el diodo es de 9,3 miliamperios. Ese sería el primer circuito y pues la función de este circuito es un circuito rectificador simple. Su función principal es que permite el flujo de corriente en una sola dirección. Este circuito también demuestra el comportamiento básico de un diodo en un circuito de DC simple, ilustrado como conduce el diodo cuando está polarizado directamente y cómo se distribuye el voltaje entre el diodo y la resistencia. En el circuito 2 podemos hacer un análisis de dos mallas. Tenemos una fuente de 3 voltios, una resistencia de 1 kilo ohm, el diodo, una resistencia de 21K y una resistencia de 3K. En esto pues analizamos la primera malla y hacemos la primera malla, que es voltaje de entrada,
o la resistencia menos el voltaje del diodo. Y la segunda malla, es voltaje del diodo, que es 0,7, y la corriente 2 por la resistencia 2 menos la corriente 2 por la resistencia 3, que asumimos que también que el diodo es de 0,7 voltios, que está en conducción. Resolvemos las ecuaciones y calculamos la corriente que va en el diodo y nos damos cuenta que da 2,27 miliamperios. La función de este circuito es un circuito de dos mallas con un diodo. Su función principal es dividir la corriente entre dos caminos con diodos controlando el flujo en una de las ramas. El diodo está polarizado directamente, permite el flujo de corriente. La mayor parte de la corriente fluye a través del diodo y R1, mientras que una pequeña parte fluye por R2 y R3. Pues esta sería la resolución del parcial, ingeniero. Esperemos de que todo quede claro y pues eh, quedamos a la espera.